COVID, pues nada más es su análisis y discusión, ¿no? Pero ya una resolución, como lo es aprobar el dictamen, este es el único de los asuntos que están turnados que sí se puede llegar a esa parte. Entonces ya sería de disposición de la comisión si se puede incluso en esta misma reunión estar aprobando el sentido del dictamen, si están de acuerdo. ¿Qué opinan? Como digan, sin problema. Adelante. Ok. Entonces lo sometemos a votación, Lick. Sí, por favor, para someter a votación el sentido del dictamen. No viene ahí en el guión, pero... Sí, entonces le pediría a la diputada secretaria someta a votación el asunto ¿qué era? 1828. Sí. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto al contenido del dictamen que en este momento se acaba de exponer, manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Diputada Betty. Está medio lenta. Sí, ya había levantado también la mano, Jorge. Sí. Quienes se encuentren por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra, 0 opciones respecto a que el contenido del dictamen que ha sido planteado y sugerido en esta reunión quede en sentido afirmativo como se expuso. Nada más quisiera una aportación. Actualmente el Instituto Chihuahuense de Transparencia está manejando unos cursos que tienen que ver con la protección de datos. Aquí también tal vez les faltaría la promoción de las campañas. El 26 realizó la protección de datos personales. 27, protección de datos personales en posesión de particulares. Y el 28, curso dirigido a sujetos obligados, en el cual conocer el uso de las plataformas para subir y consultar información. Estos cursos son de 11 a 12. Y el 29 termina con gobierno abierto y transparencia. Aquí también daría falta la promoción pues, más intensiva. Una difusión mayor de estos cursos, diputada. Sí. Pues entonces porque podemos... se relaciona con lo que están manejando ahorita. Ya estaban planteados, pero realmente no se han difundido. Entonces a lo mejor lo podemos agregar al dictamen, ¿no, Lick? Esta parte señala la diputada Chávez, si están de acuerdo los demás integrantes de la comisión. ¿Sí? ¿George? Ok. Muy bien. Entonces, bueno, entonces se aprueba por unanimidad el asunto 1828 con el agregado que nos hace la diputada Chávez, que nos ha señalado. Respecto al quinto punto del orden del día, se somete para su análisis y discusión las siguientes iniciativas. Asunto 104, iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar la ley orgánica del Poder Judicial del Estado para crear el título 9 relativo al sistema de consulta remota, así como iniciativa ante el Congreso de la Unión para modificar diversos artículos del Código de Procedimientos Familiares y del nuevo Código de Procedimientos Civiles. Iniciadores, el diputado Lorenzo Parga y la diputada Rocío Guadalupe Sarmiento. Sí, con su permiso, diputados y diputadas. Este asunto ya se había puesto a consideración de la comisión anteriormente, es por eso que se pone para su análisis y discusión. El tema es que la iniciativa fue presentada en el 2018, es de las que se rescatan del proceso legislativo de legislaturas pasadas y pretende adicionar un sistema de consulta remota, lo cual no traía la ley orgánica del Poder Judicial pasada. La nueva ley orgánica del Poder Judicial ya contempla un capítulo completo destinado a un sistema electrónico de justicia, incluso con justicia virtual, ¿no? La parte aquí entonces esta parte quedaría ya atendida por parte o en razón de la nueva ley del Poder Judicial. La parte que tendríamos que valorar aquí
tendría que valorar es la iniciativa ante el Congreso de la Unión para modificar los códigos procedimentales, tanto familiares como civiles. Estos códigos aún se encuentran en discusión por parte del Congreso de la Unión, es decir, no han sido expedidos. Entonces, la iniciativa de cierta manera propone una... Entonces, eso no puede ser posible, ya que aún ni siquiera están publicados los códigos. Aquí podría, o se sugiere por parte del área técnica, realizar un exhorto como insumo esta iniciativa para que expidan cuanto antes los códigos procedimentales y que en estos códigos se incluya precisamente este tema de justicia virtual y un sistema electrónico que es imperante desde luego en este tiempo de emergencia sanitaria. Yo creo que no hay o sea, pues lo dices muy claro, si ya está en la primera parte, que ya está en la ley orgánica judicial, entonces ya no tiene ningún sentido. Sin embargo, bueno, yo creo que sí, podríamos hacer el exhorto en ese sentido de que, pues, que a la brevedad expidan los códigos procedimentales, no sé, ¿qué opinan los demás? Pero podríamos dictaminar como un exhorto, porque digo, una cosa es iniciativa de reforma y otra cosa es un exhorto. O sea, aquí sí técnicamente podemos convertir una iniciativa en un exhorto. O tendríamos que decirle amablemente a los iniciadores, oye, mejor presenta un exhorto. No, técnicamente ya ha ocurrido en ocasiones que se presentan iniciativas con carácter de decreto y resultan en un acuerdo. Entonces, sin problema, esta iniciativa puede ser dictaminada como un acuerdo en virtud de que pues, la parte del Congreso de la Unión que proponen los iniciadores no puede ser posible ya que se encuentran todavía en discusión estos códigos procedimentales allá en la instancia federal. Muy bien, gracias. Entonces, Bueno. Janet. Yo ahí es donde tengo duda, porque en un momento dado ya estamos cambiando el sentido del propósito que tienen los iniciadores. Yo sugeriría mejor que se hablara con ellos y que ellos modificaran su iniciativa a que la cambiaran a un exhorto, porque creo que sí, nosotros nos debemos de ajustar a lo que están solicitando ellos específicamente y no estar con que, pues no se puede hacer de la manera que ellos lo solicitaron, entonces vamos a darle la vuelta, porque eso, pues, estaríamos cambiando el sentido del trabajo de ellos, pero pues, yo me ajusto a lo que diga la comisión. Yo creo que entonces lo que, no sé, lo que podemos hacer, yo sí entiendo esta parte de que ya sí se ha hecho en otras ocasiones, es para, bueno, en un momento dado, ¿qué te diré? No rechazar la iniciativa, porque en este punto, o sea, con la información que tenemos, o sea, pues qué es lo que en primer lugar correspondería. Decirle, oye, no, pues se rechaza tu iniciativa porque ni siquiera existen los códigos procedimentales. Entonces, ¿cómo estás proponiendo modificar artículos de algo que todavía no existe? Entonces se hace por ese motivo, o sea, como no rechazarlo, porque si sacamos, o sea, lo podemos sacar en ese sentido, ¿verdad? Que la primera, o sea, se rechaza por completo porque pues lo primero ya está en la ley orgánica del Poder Judicial y la segunda parte tan simple porque no procede. Pero a lo mejor lo que podemos hacer es, yo más que decirle que elaborara, o sea, un exhorto, más bien a lo mejor hablar con el iniciador, perdón, los iniciadores, son varios, son los iniciadores, si están de acuerdo en que una propuesta de la comisión para no rechazarlos es precisamente hacer el exhorto. Yo aquí podría también contribuir que valdría la pena pedir las consideraciones de la anterior comisión de por qué no se dictaminó. Porque se ha presentado en la legislatura pasada, entonces sería porque, bajo qué sentido, por qué no se generó el dictamen también en la legislatura pasada, como contribuir a
a lo que estamos ahorita analizando. Porque la vez pasada, o sea, bueno, no estaba contemplado, bueno, en su ley orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, en ese entonces, como que no tenía ni siquiera, bueno, nos comentaban de los servidores, de una serie de cosas, o sea, que en ese momento, o sea, era imposible el poder atender esta iniciativa en ese sentido, y más bien porque inclusive tuvimos, no me acuerdo si una o dos reuniones con personas del Tribunal Superior de Justicia, y la verdad es que no, pues no tenían la posibilidad. Ya no recuerdo qué otra cosa, Alejandro, tú. La verdad es que yo no estaba presente en Cierto. esa discusión, pero sin problema podemos revisar las actas Pero fue eso, de las reuniones para ver qué fue lo que se discutió. Y por qué no prosperó la iniciativa en aquel momento, ¿no? Era básicamente que no tenían la capacidad. Y luego, si no mal recuerdo, bueno, hay que verlo, porque quedó el tribunal también, creo que esta última parte, de entregar una información y, Okay. y ya no la entregó. Eso fue, ya no fue también. Pero pues, pues es cuestión de Alex, de ver las actas de la comisión de la legislatura pasada. ¿Y quién era era Diana? ¿O quién era la secretaria? Sí, la licenciada Diana Ruiz, así es. Bueno. Bueno, pues entonces dejaríamos pendiente entonces este asunto. Pues nos quedamos con esos acuerdos, ver por qué no prosperó la iniciativa en la legislatura pasada y revisar también la posibilidad con los iniciadores de que su iniciativa se convierta en este exhorto que se platicó. Ok, entonces si están de acuerdo en esos dos puntos, pues favor en relación al asunto 104, le pediría a la diputada secretaria levante la votación. Con su permiso, diputada presidenta, por órdenes de la presidencia, pregunto a las y los señores diputados respecto a lo discutido en la presente sesión respecto al asunto 104, favor de manifestar, manifestar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 4 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones respecto a que esta comisión se aboca al estudio del presente punto, los términos en que ha quedado puesto. Ok, entonces gracias, diputada secretaria. Entonces, bueno, ya pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es el asunto 946, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al presidente del Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico de Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, a fin de que se sirva informar a esta soberanía cuál es la situación económica de dicho fondo, así como el destino, monto y distribución de sus recursos. Iniciador, diputado Francisco Humberto Chávez Herrera y la diputada Leticia Ochoa Martínez. Sí, gracias, diputada. Con su permiso, como bien lo menciona, pues en términos generales eso es exhortar al Consejo Asesor de este Fondo Económico de Auxilio. Este fondo fue creado en el 2005 por la entonces Procuraduría General de la República. Sin embargo, se alude por los iniciadores que es muy poco transparente el uso y el destino de sus recursos. Efectivamente, esta área técnica revisó también la Plataforma Nacional de Transparencia y en el apartado de este Fondo de Auxilio Económico de Familiares de las Víctimas de Homicidio de Juárez, no se encuentra información alguna respecto al uso de los recursos. Entonces, el exhorto en primer término pues, se percibe como positivo e incluso se pudiera complementar el sentido del dictamen con mayor difusión a este fondo de auxilio
y con que el consejo también del fondo sesione por lo menos ciertas veces al año. Entonces, eso sería básicamente. Yo, bueno, tengo entendido que ese fondo se integra no únicamente por recursos estatales, también tiene fondos federales. Y además, bueno, si logran ingresar otros recursos de otras iniciativas, recuérdame, no más dice la situación actual o no define una fecha, o sea, respecto de la información que requiere. No me acuerdo. No es específica en una fecha, habla en general del destino, monto y distribución de los recursos. Ok. No, pues entonces, a lo mejor, por supuesto, hacer el exhorto al que es consejo asesor o comité, no sé qué sea. Sí, consejo asesor Ajá. de aplicación. Porque, o sea, bueno, solicitando la información, haciendo, bueno, a lo mejor la aclaración que también son recursos federales, o sea, no es únicamente... Sí, de hecho el fondo se constituye por la Procuraduría General de la República y en su momento la mayoría de los fondos son federales. Son más los fondos federales que los estatales en el momento de su creación. Entonces podría ser el exhorto dirigido a la Fiscalía General de la República a través del presidente del Consejo aquí estatal. ¿Pudiera ser? Es que yo no sé quién lo preside, bueno, pues sí, pues independientemente de quién lo presida, tienes toda la razón, Betty. Sí. Sí, tendría que ser como autoridad superior jerárquica la Fiscalía General de la República, quien es la institución que precisamente creó en su momento este fondo. Si gustan revisar, yo me encargo de revisar nada más exactamente si es efectivamente el consejo asesor de aplicación, como lo dicen los iniciadores, para enviarlo también en esos términos. Ok. Bueno, entonces, pues si están de acuerdo en estos dos puntos en relación al asunto 946, solicito a la diputada secretaria ponga a consideración de las y los integrantes de la comisión el asunto. Karen, ¿quería decir algo o no? ¿No? Sí, sí, gracias. Nada más comentarles que de hecho el consejo es quien preside precisamente este fondo. Nada más Sí, para que... sí, sí. Listo. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, se procede a emitir el voto levantando la mano respecto al punto tratado, al asunto 946, para que el mismo quede dictaminado de la forma en que se platicó. Quien en favor de levantar la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones respecto a aquel dictamen, en el cual se contiene el asunto 946, se quede dictaminado de la manera en que se acordó. Gracias, diputado. Bueno, aprobado el asunto 946. Pasamos al asunto 995, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Poder Judicial del Estado para que en uso de sus atribuciones y facultades garantice el principio de publicidad a los medios de comunicación sin violar el debido proceso y la presunción de inocencia del imputado. Iniciador, diputado Omar Bazán Flores. Sí, si gusta, se analiza en conjunto con el 998. Sí, entonces déjame de una vez leo 998, iniciativa con carácter de decreto con el objeto de reformar el artículo 125, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua a fin de establecer
dentro de las atribuciones del Consejo de la Judicatura, el expedir un reglamento para el acceso a medios de comunicación a las audiencias públicas. Muy bien. Aquí, en términos muy generales, el punto más importante es la regulación que pretende el iniciador para el acceso de medios de comunicación públicas. El 998 propone una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 995 habla de un exhorto para que precisamente el Consejo y el Poder Judicial garanticen el principio de publicidad a los medios de comunicación, pero sin violar el debido proceso y la presunción de inocencia. En este tema ya se había puesto a consideración de la comisión anteriormente y no se llegó a una determinación. Sin embargo, esta área técnica considera que ya se encuentra atendida o satisfecha de cierta manera la iniciativa, ya que el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de la atribución de los consejos de las judicaturas estatales o del Consejo de la Judicatura Federal de emitir estos acuerdos generales o lineamientos para el acceso de periodistas y medios de comunicación a estas audiencias. Ahora, revisando con personal del Poder Judicial, advertimos que no se encuentra todavía ningún tipo de regulación al respecto interna para este acceso así es, se permite el acceso a los medios de comunicación y son audiencias públicas. Sin embargo, no hay algún tipo de lineamiento que disponga cuáles son las obligaciones o cuáles son las medidas a que deben de acatar estos medios de comunicación al estar ingresando a las audiencias. Entonces, la facultad ya está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La facultad, que era la que quería poner el iniciador en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero los lineamientos no están expedidos aún. Pues yo, pues también como el otro asunto, a lo mejor para no rechazarlo, porque sí, efectivamente a nivel federal ya está, inclusive tienen los lineamientos, ¿verdad? Porque se supone que, o sea, sí les permiten el participar en la prensa, sin embargo, todo depende de la capacidad para darles el acceso o no. Se les prohíbe, o sea, hacer grabaciones, pues hay una serie de puntos que se establecen en el lineamiento. Entonces yo no sé si pues igual, o sea, a lo mejor platicarlo o no sé, con el iniciador para, si él quiere que en un momento dado pues se haga un exhorto, no sé, al Tribunal Superior de Justicia para que emita los lineamientos a la brevedad respecto a las audiencias, a la participación de periodistas en las audiencias. ¿O cómo le podemos hacer? Por ejemplo, en el artículo 64 se habla de las excepciones, ¿verdad? Del Código Nacional. Sí. Lo que no debe hacer es lo que ahorita mencionaba. Así es. Sí. No sé ustedes. A mí me parece que como lo propone la diputada puede ser viable. Es decir, la facultad legal ya se encuentra para los consejos de la Judicatura Estatal y pues bueno, quedaría nada más exhortar al Consejo de la Judicatura, quien es el encargado de emitir estos lineamientos, pues de que los emitan, ¿no? Con base en esta facultad. No sé si estén de acuerdo las demás personas. Sí. Sí. Pues de hecho aquí está una
una representante del diputado Omar Bazán, Jessica Vázquez. No sé si gustas prender un poquito el micrófono, Jessica Plick, para conocer tu opinión. Perdón, buenos días. Le comentaba al licenciado Salas Platas que en efecto no conocía esa Normatividad. esa estructura, ajá, que estaba manejando él del consejo, porque cuando nosotros lo presentamos, pues no estaba expreso en la ley orgánica. Pero si ustedes tienen a bien convertirlo en exhorto, el diputado no tiene ningún problema en que esto se haga. Lo importante es que salga y ver la manera. Perfecto, gracias, Lica. Ok, pues entonces, y sí, Jessica, tienes toda la razón. Cuando se hizo pues todavía no estaba en vigor la nueva ley orgánica del Poder Judicial. Entonces le pediría a la diputada secretaria que ponga a consideración de las personas presentes el asunto del 998 en los términos que hemos comentado sobre que sea un exhorto al Tribunal Superior de Justicia. Yo primeramente sí quiero hacer como procedimos en el asunto 104, yo creo que sería positivo hablar directamente con el diputado Bazán, que es el iniciador, para que el asunto 998 se convierta en exhorto. Yo considero que eso debería de ser una prioridad, hablar con los iniciadores y decirles el por qué es viable o qué no es viable o por qué considera la función de que debe de haber una modificación. No sé cómo lo vean en ese sentido. Según lo que yo entendí ahorita, que está ahí la asistente del diputado Bazán, Jessica, o sea, ella comentó que el diputado no tiene ninguna... Inconveniente. Es ningún correcto, diputado. inconveniente para que se haga en exhorto, o entendí mal, Jessica. Es correcto, diputada. Es por eso por lo que lo estaba yo sometiendo a votación. Yo creo que esto se debe de hacer con un poquito de mayor formalidad para evitar controversias o para evitar malos entendidos. Y ya que el diputado lo hiciera de manera escrita, la modificación y la evolución de una iniciativa a un exhorto. Pero si ustedes consideran que queden esos términos, pues bueno. Yo, ¿qué te diré? O sea, encantada lo haría, o sea, como que si estuviéramos ahorita con sesiones normales del Congreso. Bueno, primero, y creo que por eso, creo que es la urgencia de sacar estos dictámenes para que, pues no se nos acumule el trabajo, pero sobre todo porque ahorita no estamos teniendo sesiones del Pleno. Pero por otra parte, Alejandro, creo que es algo, hasta cierto punto, bueno, que no está en la ley, pero está permitido, y por eso se les avisa a los iniciadores, en este caso al diputado Omar Bazán, se les avisa de cuándo se va a discutir su asunto, y que en muchos casos no asisten, pero por eso vienen sus asistentes, y en un momento dado, pues ellas o ellos están en comunicación con el diputado para conocer la opinión. O sea, es algo, ¿no, Li?, que es muy recurrente, no es así como que lo estemos haciendo así por primera vez, ¿no, licenciado? Sí, efectivamente se notifica oportunamente junto con los demás integrantes de la comisión, se notifican también a los iniciadores de los asuntos que vayan a ser analizados en la reunión de comisión. Pero yo no tengo inconveniente, o sea, en lo que diga la mayoría, o sea, con muchísimo gusto, o sea, nos ajustamos a eso. Entonces, a lo mejor lo que tendríamos que someter a votación es, si consultamos al diputado Omar Bazán, o sea, como lo señala la diputada Janet Francis, o pues sí, eso. Incluso, diputada, si me permite, creo que la comisión tiene todas las facultades para hacer las modificaciones que considere pertinente dentro de las proposiciones que se realizan. Al fin y al cabo, las iniciativas son propuestas y hasta los órganos técnicos son los encargados de determinar la viabilidad o no, o la modificación o no de las iniciativas que son propuestas. Hasta ese grado no siempre las propuestas salen específicamente como las propone
el iniciador. Gracias, Jessica. Gracias, Pues no, pues entonces, ¿qué opinan? No, es que ella ya está como asesora del diputado Bazán, ella está aprobando lo que decía diputado, pero yo creo que ya no tiene necesidad de uno, pues como estamos ahorita con los tiempos de la pandemia, pues podemos ahorita resolverlo, considero. Por eso se hace esta sesión virtual. ¿Estás de acuerdo, Betty? Perdón, Janet. Bueno, la primera situación, este asunto no está relacionado con el COVID-19. Si estuviera relacionado con el COVID-19, sí sería de urgencia. Ahora bien, si yo como iniciador tengo una intención y a mí, yo considero que la comisión sí está facultada y tiene la capacidad de modificar o cambiar las propuestas, pero siempre y cuando tenga conocimiento el iniciador. Entonces, no es que yo diga que los asesores no tienen facultades legalmente, me causa ruido, ¿sí? A mí me causa ruido porque son representantes, pero legalmente no dice la ley orgánica o el reglamento que pueden actuar en nombre y representación del diputado. Son asesores, pero no son representantes legales de ellos. Eso es lo que a mí me causa ruido. Entonces, como abogada, a mí es lo que me causa que digo, bueno, a lo mejor un diputado tiene cierta intención, a lo mejor se le modifica y va a decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora estamos hablando de que él está pidiendo una reforma, y de reforma a un exhorto, estamos hablando de un brinco gigantesco. Estamos hablando, una cosa es una reforma a un artículo y otra es decirle a la autoridad, yo te sugiero que hagas tal o cual cosa. Entonces, eso nada más a mí lo que me causa ruido en ese sentido. Pero pues, al fin de cuentas, pues yo me ajusto a lo que diga la comisión. No. Bueno, una cosa, no lo estamos sacando porque sea un asunto urgente como el del COVID. Yo me refería a que ahorita por la situación del COVID es difícil, o sea, estarnos reuniendo, y sobre todo lo que se pretende y lo que queríamos cuando se aprobó el decreto que nos permitía tener reuniones virtuales, era precisamente para avanzar, para poder discutir los temas y pues el último paso del proceso legislativo, el penúltimo, dar el sentido del voto para ya en fecha posterior ya reunirnos de manera presencial y aprobarlo. O sea, es a lo que me refiero yo, de que tenemos que ir avanzando en todos los asuntos, no porque sea un asunto urgente del COVID. Definitivamente, no. Ay, permíteme un segundito, perdón, qué pena. Sí. Que le iban a cortar la luz, entonces salió a sobornar al... La comisión. Sí. Si me permiten, diputados. Es que me tocaron la puerta. Y entonces, ese es el motivo. Y de lo que comentas, sí, por supuesto que hay una diferencia entre una reforma a un exhorto. Lo que pasa es que ahorita aquí, por reforma ya no se puede realizar, porque ya está en la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, por eso se está proponiendo esto. Pero, pues yo también, si gustan, lo sometemos a votación. O que lo ideal, pues no sé. Mi coordinador estaba pidiendo la palabra, no sé, Lick, si quieres hacer uso de la Perdón. Es que me salí, fue allá y ya no. Sí, diputado. Mis disculpas. Me parece que en el fondo de la discusión sobre este asunto, que era parte, bueno, que es la intención en el orden del día, todos ustedes están de acuerdo. Se tiene ya el acuerdo en el sentido de que es un asunto que ya no es necesario aprobar en sentido positivo. Posiblemente queda la oportunidad de convertirlo en un exhorto. No es un asunto que por su urgencia requiera de su definición respecto del dictamen en este momento. Por tanto, pudiera ser que esta determinación se hiciera llegar al diputado iniciador y en él quedaría la posibilidad de retirar la iniciativa
o bien comunicarse con esta comisión para manifestar su acuerdo sobre la posibilidad de convertir este dictamen, este decreto, esta iniciativa de decreto en esta iniciativa de acuerdo como se está manifestando aquí. Pero me parece que en el fondo todos ustedes han tomado ya un acuerdo sobre el sentido, pues, que debe darse a esta iniciativa. Por lo demás, es cuestión de tiempo y de decisión por parte del iniciador, si ustedes así lo acuerdan. No, pues ya entonces así lo dejamos, o sea que se le... Sí, diputada, adelante. No, pues que lo manifieste entonces el diputado Bazán. Mire, siempre los abogados tenemos que cuidar dos cosas, el fondo y la forma. Entonces, en el fondo estamos de acuerdo, sí, pero la forma en modificar sin que el iniciador tenga conocimiento directamente y él acepte, ya sea por escrito, digamos, acepto la modificación, yo creo que es lo que tenemos que cubrir, ¿sí? Ambos, tanto la forma como el fondo, para que esto sea legalmente válido y evitar malas interpretaciones o vayamos a tener alguna cuestión legal por no cuidar la forma. Esa sería toda mi intervención. Ahora, también, si me permiten una intervención más, el fondo del asunto es que sería negativo en todo caso. Así es. Sería negativo por Fue lo que comentábamos del anterior. Ahora, desde el área técnica podemos ir trabajando el dictamen en ese sentido, que no reñiría tampoco con la posibilidad de que el iniciador quisiera o permitiera cambiar este decreto por un acuerdo. Sería nada más añadir esa última parte y establecerlo finalmente en la parte final del dictamen, cambiarlo por acuerdo en lugar de decreto o negativo, etcétera. Pero nosotros como área técnica ya podemos ir avanzando con todo gusto y con toda posibilidad. Ya nada más estaríamos a la espera de la definición por parte del diputado iniciador y de la definición y dictaminación por parte de ustedes en una reunión igual que esta formal, ya sea presencial o de manera virtual, como pudiera darse de acuerdo a los tiempos. Pero nosotros, insisto, ya pudiéramos ir trabajando en el documento con la información y con la determinación y el acuerdo que han estado tomando ustedes en esta reunión. Ok. Bueno, pues entonces lo dejamos pendiente. Muy bien, diputada. Y como lo dice mi coordinador, y vamos trabajando en un anteproyecto, pudiera llamarse de dictamen, en los términos aquí platicados, con la última parte de un posible exhorto, o bien de plano negativo a la iniciativa en virtud de ya contener o ya estar la facultad que pretende integrar el iniciador con su reforma. Y entonces ya estaría relacionado con el otro que comentaban. No, nos falta el 995, Alex. Sí, son sobre lo mismo, diputada. Uh-huh. ¿Y ahí que los juntaríamos o qué vamos a hacer ahí, Alex? ¿Cómo, perdona? No los podemos juntar, pero No, nos ponemos en contacto directamente con el diputado okay, para platicar con él lo que se discutió en esta reunión y que verificar con él directamente, como lo menciona la diputada Mendoza, si está de acuerdo en modificar el sentido de su iniciativa, de sus iniciativas, para mandar el exhorto al Consejo que emita estos reglamentos, explicándole claro que su reforma, si no se envía el exhorto, pues se estaría dando por negativa porque ya se encuentra contemplada. ok. Bueno, perfecto. Entonces, en ese sentido, entonces, pues ya creo que es el último punto. Ya nomás solicito a la diputada secretaria pregunte a las y los asistentes que si tienen algún asunto general que tratar. Con su permiso, diputada presidenta.
Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general a tratar. No, Ninguno. No. No. Bueno, no habiendo asuntos más que tratar, siendo las 12 horas del día en que se actúa, se levanta la reunión. Les agradezco muchísimo el que nos hayamos reunidos aquí en la comisión. Muchas gracias también al área técnica, Ricardo, a todos, y pues sobre todo también a las personas asesoras de los diferentes diputados. Muchas gracias.